René Higuita, el gran René Higuita está con nosotros. Hola René, bienvenido. Liliana, muy buenos días para usted y para toda la mesa de trabajo. Pues a ver qué le digo con ese abrebocas, pues yo tengo que hablar es de todos los que estamos trabajando en función de estos muchachos que hoy nos están representando. Entonces no podemos olvidar al gran Fabio Calle, al Prono, al maestro Félix Saldarriaga, al mismo Brian que está trabajando ahora con Marquines ahí en la selección, al profesor Patiño y también este acompañamiento que nos ha hecho y nos ha dado la confianza en la parte directiva del Atlético Nacional. Pues René, claro, definitivamente eso es trabajo en equipo, lo que él vive en Atlético Nacional y también cuando llega a la selección. Pero quisiera que desde la óptica de René Higuita nos diera usted, René, su sensación de lo que ha sido la evolución del portero de nuestra selección nacional desde que estuvo en el Suramericano, que en algún momento fue cuestionado, no le estaba yendo muy bien, fue creciendo, no ha tenido pues la posibilidad de jugar mucho, pero llega a este primer partido de Mundial y termina siendo la figura y el hombre más destacado de este compromiso. Liliana, nosotros pensamos muy diferente a lo que piensa la crítica, a lo que piensan los medios de comunicación. Los medios de comunicación son muy mediáticos y hablan del momento. Nosotros tenemos como esa necesidad y esa obligación de estar a diario con ellos, y sabemos de que como en la vida no somos perfectos, entonces es tratar de corregir cuando las cosas no salen. Y es lo que nosotros venimos haciendo, es ese trabajo constante, es ese trabajo psicológico que necesita el arquero, que siempre estamos jugando prácticamente a no equivocarnos. Y entonces cuando uno muchas veces trata de ser perfecto, ahí es donde vienen las equivocaciones. Lo de Marquines y lo de Kevin es un trabajo constante de un trabajo a diario, y donde en base a los errores, pues ellos van adquiriendo mucha más experiencia con el pasar del tiempo. ¿Qué tal, René? A mí todavía se me ponen los pelos de punta para hablar. Más, me pongo de pie. Sí, no, me pongo de pie, pero es que hablar con una leyenda del fútbol mundial, pues no pasa todos los días. Nos alegra mucho que esté con nosotros, René. Pero miren, esto habla muy bien del trabajo que hace Atlético Nacional con sus porteros, porque Mier casi siempre liga figura. Cuando le toca a Harlem, figura también y saca mucho. A ver, viene de ser campeón. Sí, no, viene de ser campeón. Y ahora lo de Marquines a mí me parece tremendo. Pero, René, ¿qué clase de portero es Marquines, no? Porque siempre se habla que hay varios tipos de portero, pero en este caso vimos un portero muy maduro para a lo mejor su edad, ¿no? Porque tiene 19 años, es un hombre muy joven, pero en ese partido contra Israel fue la gran figura. Pero ¿qué clase de portero es Marquines? ¿Cómo lo podría describir una leyenda del arco a este jugador tan joven? Bueno, aquí va una crítica constructiva para nuestro sub-20, para los que hoy nos están representando, que se van a encontrar con selecciones donde en sus equipos, digamos que si van a enfrentar a un equipo como Argentina, ¿cuántos partidos en primera división estos muchachos no han jugado? Es decir, de pronto vienen de River, vienen de Boca, ni qué decir de los brasileros. Entonces, cuando me preguntas, yo vengo y empiezo empiezo como un retroceso. Y cuando Colombia empieza a dar frutos, nosotros llegábamos a representar a nuestras selecciones jugando en nuestros equipos departamentales. Yo creo que Marquines puede ser mucho más, porque siempre necesitamos esa experiencia, y él ha agarrado a nivel juvenil y a nivel de selección.
porque a nivel de clubes yo creo que Marquines, si no estoy mal, lleva 4, muchos 5 partidos, si acaso. Entonces, pues hombre, tenemos que esperar mucho de este muchacho, pero sí, tenemos que mirar qué está sucediendo en el fútbol colombiano, que a estos muchachos no tienen tanta experiencia en los clubes profesionales. Sí, es cierto. René, un abrazo grande, buenos días. Usted ahora hacía referencia al enorme factor humano que rodea a los jugadores que están en ese proceso formativo y especialmente a Luis en el trabajo de la portería. Pero vuelvo a la foto que presentó Liliana cuando comenzó la entrevista. En esa época, ¿quiénes los entrenaban? ¿Había tanta gente alrededor de ustedes o de usted particularmente y de Eduardo? Porque hay que decir que Niño hizo parte de ese primer proceso en los años 80 junto a René Higuita. ¿Era tan grande ese andamiaje como lo tienen ahora Marquines y los demás pelados que están en ese proceso de formación? No. Nosotros no tuvimos lo que hoy en día tienen estos muchachos y tienen la mayoría de equipos. En algunos tienen los que trabajan la defensa, otros los medios, otros los delanteros y otros los arqueros. Entonces acá, mientras se llega a que se trabaje por línea, pues al menos ya hemos visto que en el ámbito del arquero se ha evolucionado mucho y que es bueno tener un preparador aparte para estos muchachos. Entonces, nosotros, yo creo que los Maturana, los Luis Fernando Suárez, los Bolillo, eran los que nos pateaban con ejercicios, con trabajos que de pronto nos dejaron los gestos, los cubillas, los técnicos paraguayos, los técnicos uruguayos y los técnicos argentinos. René Higuita, un gusto saludarlo, la verdad es impresionante estar aquí con usted, un histórico de nuestro fútbol. Y yo quisiera preguntarle, ¿cuál viene siendo la clave en la detección, fichaje y formación de los prometedores arqueros que tiene Atlético Nacional? A ver, muy buena pregunta. Pero antes voy, la foto que de pronto monté en estos días es casi que recibiéndole, me acuerdo muy bien, a quien fue uno de nuestros primeros entrenadores, que era Pedro Antonio Sape, ¿sí? Quien va un gran saludo, y a quien nosotros todos, los arqueros y los preparadores de hoy en día, pues no queda sino que decir que Pedro, al lado de Fabio Calle, son de Rayito, del Cali, son los papás de los pollitos. Bueno, les cuento pues que acá yo voy a ajustar ahora 5 años en la institución. Venía de Arabia y me encuentro con una persona muy joven, con una persona muy capacitada que todavía está en el club, y el cual me presenta todos esos proyectos, que es Milton Patiño. Dentro de esos proyectos también hay una persona encargada de observar los talentos en las diferentes ligas, tanto a nivel de arqueros, como fue en ese momento Milton Patiño, como ahora es Mauricio Restrepo. También ya en la parte como de talentos hay otras personas que hay que agradecerles mucho. Yo creo que ahí está el profesor, ídolo, maestro Hernán Darío Herrera, el cual cuando llega a Autori, pues muy noble de su parte es prácticamente entregarle como la medalla a este señor por todo el talento que hoy día se está utilizando, y lo está utilizando el profesor Autori. René, ¿qué tal si escarbamos ahí en la memoria
de lo que fue esa participación histórica en el Campeonato Suramericano Sub-20, que creo que el técnico era el profesor Luis Alfonso Marroquín, sí, y lo que fue la clasificación al Mundial a la Unión Soviética, ¿cierto? A Rusia. A Unión Soviética, sí. Exactamente. Pero ¿qué fue lo que le pasó a René Higuita que no pudo arrancar, ¿cierto? ¿Juega ese Eduardo Niño? Jota, Niño se hace cargo del Mundial, porque el suramericano lo tapa René. Lo tapa René. Pero ¿qué es lo que pasa en el Mundial? ¿Qué recuerdos de todo eso vivido, de esa ilusión del Mundial? Pero ¿qué es lo que pasa y por qué no juegas el Mundial? Bueno, nosotros ganamos el derecho de ir al Campeonato del Mundo en Rusia en el 85, sí, quedando nosotros, si no estoy mal, en un cara y sellos con el equipo del Paraguay, sí, y quedamos de terceros. Nos ganamos ese privilegio de estar en un mundial. Recuerdo que lo que te contaba ahora, nosotros llegábamos viendo fantasmas. Yo creo que el jugador de más experiencia en ese momento, que había jugado varios partidos a nivel profesional, era John Edison Castaño. Después los demás éramos de Selección Antioquia, de Selección Valle, de la Selección Cartagena, etcétera. En un entrenamiento antes de llegar al Mundial de Rusia, me lesionó la mano de metacarpianos en una jugada de tiro de esquina donde voy a sacar un remate a John Edison Castaño y vuelo y el balón me pega contra el palo, entonces se me van los metacarpianos. Trato de ir recuperarme, pero no, yo creo que me llevaron más por darme un premio. Recuerdo que yo le decía, profe, métame siquiera de marcador de punta, póngame delantero, como con estas ganas de jugar. Y yo me sentía como en condiciones, yo con la juventud, con todo el entusiasmo. Y no era solo entusiasmo, yo me sentía, porque pues mis inicios fueron adelante, yo me veía jugando. No tuve la oportunidad de jugar, ese campeonato lo jugó Eduardo Niño. Sí. Cuando yo llego después de ese campeonato a Bogotá es donde ya engancho con Millonarios, que perteneciendo al Atlético Nacional pues me presta, hablan conmigo, y después de llegar a los 2 días ya estoy debutando y tapando prácticamente con una mano, pero yo decía, esta es la oportunidad de mi vida, y empecé precisamente con el Atlético Nacional, debuté en contra.